Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: «Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca». A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: «Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos». Juan tenía una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro, y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: «Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión, y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible». Hola amigos y amigas. Cada año la liturgia nos pone frente a los ojos a dos personajes que nos ayudan a preparar la venida de Jesús. Estos personajes son Isaías, el profeta Isaías, y Juan el Bautista. Isaías es el profeta que ha mantenido viva la esperanza del pueblo, aunque los acontecimientos parecerían ir al contrario. De hecho, la primera lectura de hoy es una de estas profecías. Hoy, más que nunca, frente a las palabras de desesperanza, la profecía de Isaías nos recuerda que los dolores que vivimos no son dolores como preludio de la muerte, sino dolores que preparan para un nuevo nacimiento, los dolores de parto. El segundo personaje es Juan el Bautista, el profeta enviado por Dios para preparar a Israel. Vamos a ver qué dice Flavio Josefo, que es un historiador antiguo, sobre Juan el Bautista. Dice él: era un hombre bueno que exhortaba a los hebreos a vivir una vida recta, a tratarse recíprocamente con justicia y a someterse con devoción a Dios, y los invitaba a hacerse bautizar. En verdad, Juan era de la idea de que esta purificación para el perdón de los pecados purificaba solamente el cuerpo si antes el alma no estaba purificada gracias a una conducta recta. Este es Juan el Bautista para Flavio Josefo. El Bautista era hijo de Zacarías y de Isabel, lo sabemos. El evangelista Lucas dice que ellos eran justos observantes de la ley de Dios. E inmediatamente Lucas dice que no tenían hijos, como diciéndonos irónicamente que la observancia religiosa en sí misma es estéril, que no produce vida. Hay algo que llama la atención en Zacarías. Él era un sacerdote, era un hombre del templo. Estaba todo el día en el servicio a Dios, pero cuando finalmente Dios le habla, es llamativo que Zacarías no cree, a él le parece imposible. A Zacarías le parece un extraño el Dios que se le va a revelar respecto a la imagen del Dios en el cual él estaba en relación todos los días en el templo. Bueno, esto es el riesgo de la religión. Crear un Dios a la propia imagen y semejanza. Juan es el hijo de estos dos piadosos ancianos, personas que aparecen en el Evangelio.
Como Zacarías era sacerdote, Juan debería haber sido también el sacerdote. El sacerdocio en aquel tiempo se transmitía de padres a hijos. Sin embargo, Juan se va al desierto. No lleva a cabo la actividad sacerdotal en el templo. No le cuadra a Juan el Dios del templo. Se da cuenta de que lo del templo es realmente un modo estéril de relacionarse con Dios. Juan entonces es capaz de ver que la presencia de Dios emigra del templo al desierto, de los recintos sagrados a la conciencia. Ahora, el único templo sagrado es la conciencia. No puede existir una religión que sustituya la conciencia. El Bautista nos hace pasar entonces ya de la religión a la fe. En la religión, la relación con Dios es comercial. Yo le doy a Dios, le ofrezco sacrificios para que Él luego me dé. Jesús llevará a plenitud esta intuición de Juan, denunciando el aspecto, diríamos, viciado comercial de la relación con Dios. Juan está en el desierto. El desierto es el lugar al cual debemos volver. En el desierto, el pueblo de Dios va a ser modelado por Dios. Es el lugar donde se puede escuchar la voz de Dios. Es el lugar del silencio. El silencio es la condición para que una voz pueda ser escuchada. El desierto es el lugar de lo esencial, el lugar donde aprendemos a suspender los deseos. En el desierto aprendemos el desapego hasta de las propias imágenes de Dios que nos hemos creado. El desapego de la pretensión de domesticar a Dios. Para que la vida pueda expresarse, será entonces necesario también esto, el desapego de las imágenes de Dios. Por eso el maestro Eckhart decía, Dios mío, líbrame de mi Dios. Juan no es uno que habla, sino que simplemente habla, sino que grita, dice el Evangelio. Grita, una voz grita en el desierto. Juan no predicaba en el desierto, sino que proclamaba en el desierto. Predicar significa dar una explicación, comentar. Pero Juan proclama, es decir, grita una noticia importante. Esto nos lleva a pensar que tenemos que tener cuidado en la comunidad cristiana. A veces se predica demasiado y se proclama poco, es decir, se pretende dogmatizar o conceptualizar demasiado o dar razones, demasiadas, diríamos, explicaciones, a veces sobre temas morales. El peligro que se corre es el de perder lo más genuino del Evangelio. En el Evangelio de hoy, Juan viene descrito como un hombre austero. Su alimento era una simple comida de los habitantes del desierto. Su vestido era tosco, el cinto de cuero que distinguía al profeta Elías, el manto de pelo que es la divisa de los profetas. Toda la persona del Bautista era una denuncia y condena a la sociedad opulenta que en aquel tiempo como ahora apuntaba solo a lo efímero, a lo frívolo, a lo superficial, a los falsos valores del lujo, de la ostentación. Su mensaje lo resume el escritor del Evangelio en una sola frase: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, conviértanse. La esperanza en un futuro mejor era uno de los temas centrales del mensaje de los profetas. A diferencia de los otros pueblos que colocaban el mejor tiempo, la edad de oro, en el pasado, Israel coloca el reino de Dios en el futuro. Siendo esta la esperanza del pueblo, entonces es fácil intuir que la predicación del Bautista suscitara un enorme entusiasmo. Todos corrían a hacerse bautizar para ser los primeros en entrar en este reino de Dios. El bautismo con agua no era, sin embargo, suficiente. El Jordán era una piscina de la que salía milagrosamente, no era una piscina de la que salía milagrosamente la gente ya purificada, claro que no.
no era una cuestión milagrosa. Para disponerse a entrar en el reino era necesario convertirse, es decir, cambiar el camino, cambiar la ruta, modificar completamente el modo de pensar y el modo de obrar. No bastaba, para hablar de conversión, no bastaba corregir alguno que otro comportamiento moral. Era necesario ponerse en camino hacia un nuevo éxodo. Un nuevo éxodo, así como el pueblo de Israel, que venía de la esclavitud de Egipto, hizo el éxodo y pasó por ese lugar para entrar a la tierra prometida, en las aguas del Jordán. También Juan hace pasar al pueblo por las aguas del Jordán para experimentar una nueva liberación, para hacer pasar al pueblo de la esclavitud a la liberación. Iban entonces, dice el texto del Evangelio, desde Jerusalén. El pueblo de Israel, ya establecido en la tierra prometida, abandona entonces la propia condición de una presunta libertad y regresa al Jordán para vivir realmente una nueva libertad. Se creía libre, pero en realidad el pueblo continuaba siendo esclavo de las propias convicciones religiosas, de la propia obstinación, de la falsa imagen de Dios que se había fabricado. Hoy, como entonces, el paso más difícil de dar es comprender que es necesario salir de la tierra en la que nos hemos instalado, salir de las falsas seguridades religiosas, teológicas que hemos construido y entonces acoger, sí, la novedad de la palabra de Dios. Sin embargo, no todos han respondido con solicitud a la invitación del Bautista. No todos están dispuestos a un cambio radical en la vida interior. La recriminación con que el Bautista acoge a fariseos, a saduceos, es severa. Les va a decir, raza de víboras. Los compara a las serpientes que inyectan su veneno, un veneno de muerte, en quien se acerca a ellas. Después pasa a la amenaza, al anuncio de catástrofes, a punto de caer estas catástrofes sobre ellos. Corren el riesgo de ser cortados como un árbol que no da fruto, de ser quemados como paja. Estamos frente a imágenes dramáticas que de alguna manera parecieran desmentir el sueño de Isaías de la primera lectura. El tono es amenazador y no sorprende en la boca del Bautista. Así se expresaban los predicadores de aquel tiempo y es este el lenguaje que aparece a menudo en la Biblia. El precursor, el Bautista, lo emplea para poner en guardia a quienes rechazan la invitación a la conversión. Se privan del encuentro de amor con Cristo, que viene para introducirlos en su gozo y en su paz. Y cuando el Bautista habla de la ira divina, no tenía las ideas claras de cómo se iría a manifestar esta ira. La ira de Dios es una imagen que aparece muy frecuentemente en el Antiguo Testamento y que no debe entenderse como una explosión de enojo de la persona ofendida. ¿Qué es la ira de Dios? Es expresión de amor de Dios. Arremete Dios contra el mal y no contra quien lo hace. No quiere destruir al hombre, sino justamente lo contrario, rescatarlo. El hacha que corta los árboles de raíz, que aparece en el texto de hoy, tiene la misma función atribuida por Jesús a aquellas tijeras del Evangelio de Juan capítulo 15, aquellas tijeras que podan la vid y la liberan de las ramas inútiles, que la privan de la preciosa savia y la sofocan. Los árboles caídos y arrojados al fuego no son los hombres a quienes Dios ama siempre como hijos e hijas, sino las raíces del mal que están presentes en cada persona, en cada estructura y que deben ser estas raíces entonces sí destruidas para que ya no puedan germinar. Los cortes son siempre dolorosos, pero aquellos realizados por Dios son providenciales. Crean las condiciones para que surjan entonces ramas nuevas, capaces de producir frutos nuevos. Y al final una imagen, la imagen de la horquilla. Él, con la horquilla de su palabra, somete
todo hombre al soplo de su espíritu, espíritu que avienta la paja y deja caer sobre el suelo solamente los preciosos granos, las obras de amor que pocas o muchas, todos los seres humanos realizamos. Hasta la próxima.